Creo que debería ser su padre biológico quien la lleve al altar. Eso fue lo que dijo, sin previo aviso, sin una disculpa. Simplemente me lo soltó como si estuviera leyendo una lista de la compra. No respondí de inmediato. Solo parpadeé. Una vez. Dos. Luego dejé la cuchara con la que estaba removiendo el maldito chili que llevaba cocinando toda la tarde. Casero. Su favorito. Alubias negras con ternera. Picante, justo como le gustaba a Susan. Incluso recordé el pan de maíz. ¿Perdona? Pregunté sin mirarla. Susan cruzó los brazos, se apoyó contra la encimera como si no estuviera detonando 18 años de paternidad. No es nada personal, John. Emily simplemente cree que... Bueno, es su boda. Quiere que su padre biológico sea quien la entregue. Por fin me giré. La cocina parecía más pequeña de lo normal, más cerrada, como encogida. ¿Te refieres a Rick, el tipo que desapareció en 2006 y no le ha mandado ni una postal? Susan soltó un suspiro largo, ese que siempre usaba cuando pensaba que yo iba a exagerar. Solo siente curiosidad. Ha vuelto a tener algo de contacto con ella y... Déjame ver si lo entiendo bien. La interrumpí, manteniendo la voz baja. Yo pago el lugar, el vestido, el catering, el fotógrafo. Incluso adelanté la señal del crucero de luna de miel. Pero cuando llega el momento del pasillo, el único instante simbólico en el que estaría junto a la chica a la que he criado, ella elige al hombre que se largó antes de que se le cayera su primer diente de leche. Susan no contestó. Conocía ese silencio. Lo había escuchado en diferentes versiones a lo largo de los años, cuando defendía las rabietas de Emily, cuando excusaba a su hermano gorrón, cuando olvidaba nuestro aniversario, pero con buena intención. Era el silencio de quien ya había tomado una decisión días atrás y solo ahora me lo comunicaba. En realidad, preferiría que no asistieras, añadió Susan, casi demasiado rápido, como sabiendo que esa era la puñalada de verdad. Ahí estaba, no solo una bofetada, sino un revés con la mano abierta, directo al alma. No grité, no tiré el chili. No le pregunté cómo podía decirme eso sentada en la casa que reconstruí con mis propias manos, junto a los armarios que restauré el verano en que Emily se fue a la universidad. No. Fui hasta el armario, saqué una cerveza, caliente porque aún no las había enfriado, y la abrí. Le di un trago largo, mirando el alicatado que instalé el año anterior, el que Emily me ayudó a elegir. No pregunté por qué. Ya lo sabía. Había visto las señales, sutiles, su creciente distancia, la forma en que dudaba cuando la llamaba Peque, cómo se encogía cuando alguien preguntaba, ¿es tu padre? Y ella respondía, me crió, como si yo fuera un padre de acogida con fecha de caducidad. De acuerdo, dije al fin. Susan parpadeó. ¿Qué? He dicho que de acuerdo. Repetí, calmado, medido, como un hombre que acaba de descubrir que la última página de su libro era un chiste. Y lo decía en serio, porque en ese momento entendí algo que ellas no. Esto no era un error ni un malentendido. Era claridad. Ellas habían hecho su elección. Ahora yo haría la mía. La casa estaba en silencio, de ese silencio que no solo llena el aire, sino que te aplasta, espeso y pesado. El tipo de silencio que te deja oír tu propio pulso cuando intentas no pensar. John se sentó en su despacho, un pequeño garaje reconvertido que olía vagamente a aceite de motor y virutas de cedro. Sobre el escritorio estaba la carpeta de la boda, la de Emily, antaño ordenada por colores, ahora sobada y a rebosar. Dentro había facturas, recibos, muestras de tela, esas cosas que coleccionas cuando inviertes en el sueño de otra persona. Abrió el portátil y fue a su correo electrónico. Asunto, prueba final del smoking, confirmación requerida. El cursor parpadeaba. Pulsó, responder. Por favor, cancelen mi cita. Ha surgido algo. Saludos, John M. Ese fue el primer corte. Cerró la pestaña y abrió otra, marcada como favorita desde hacía años pero nunca usada.
Kodiak Wilderness Charters. Una semana de pesca en alta mar en Alaska, todo incluido. Alojamiento, comida, equipo y soledad. Había guardado el enlace 5 años atrás, soñando con un viaje de jubilación que nunca hizo. Pasó el ratón sobre el botón de «Reservar ahora». Dudó un momento y luego hizo clic. 5 minutos después, su número de tarjeta ya estaba introducido y la confirmación sonaba en su bandeja de entrada. Ese fue el segundo corte. Después abrió la aplicación del banco. Quedaba una última transferencia, la alianza de boda. Platino, $2,000, grabada con «Para siempre empieza hoy». Emily había elegido la inscripción. La miró un largo rato. Para siempre. Qué gracioso. Suspiró y pulsó «Enviar pago». Ese fue el tercer corte. 3 tajos limpios y silenciosos, sin gritos, sin enfrentamientos, sin discursos moralistas sobre traiciones. Ya estaba más allá de todo eso. No era un hombre que abandonaba a su familia. Era un hombre que se daba cuenta de que nunca había formado realmente parte de ella. John se agachó y sacó la caja de aparejos. No veía la luz del día desde hacía años, guardada junto a unas botas de seguridad viejas y una foto de Emily, con 12 años, sosteniendo su primera trucha. Se quedó mirándola un buen rato. Entonces llevaba aparato dental, y el flequillo torcido. Le llamaba papá, sin la menor duda. Puso la foto boca abajo en el cajón. Después se levantó, abrió el armario y sacó su bolsa impermeable. Lentamente, metódico, empezó a hacer la maleta. Ropa térmica, forro polar, calcetines, guantes. Su mejor navaja, un ejemplar de bolsillo de El Viejo y el Mar, una petaca plateada. Dejó la invitación de boda sobre el escritorio. No dejó nota, ni mensaje, ni llamó a la puerta de Susan. Cuando la cremallera se cerró y la bolsa golpeó el suelo con un golpe seco, algo dentro de él también se cerró. Al amanecer estaría en un avión rumbo a Anchorage y luego a Kodiak. Se acabó ser el hombre que esperaba a que lo eligieran. Susan llevaba aquella noche a su club de lectura su Rebeca color crema favorita, la de botones de perla y con una seguridad altiva tejida entre las costuras. Llevaba unas barritas de limón compradas en la tienda, pero colocadas en su propio plato para que parecieran caseras, y una botella de Chardonnay que solo desempolvaba en ocasiones especiales. ¿Y esa noche? Esa noche era su vuelta de honor. Las mujeres se reunieron en el invernadero de Marcy Delaney, bebiendo, cotilleando y fingiendo que todas habían leído las memorias asignadas. Pero Susan no podía esperar. La sonrisa le tiraba de los labios antes incluso de que saltara el corcho. «¿Qué tal van los preparativos de la boda?», preguntó Marcy, medio distraída, buscando ya algo jugoso. Susan dejó su copa sobre la mesa con una contención teatral. «Hemos tenido un pequeño cambio de planes». Dejó que la frase flotara en el aire para darle efecto. «Emily ha decidido que quiere que su padre biológico la lleve al altar». Hubo exclamaciones, no de sorpresa, sino de ese tipo emocionado y chismoso que huele la sangre en el agua. «¿Rick?», preguntó una. «No estaba...». Pensé que estaba fuera de la vida de ella. Susan se encogió de hombros, ese encogimiento ensayado que dice, «Estoy por encima del drama». «Pues si insistes». Él se ha acercado, han retomado el contacto. Ha sido sanador para ella. Y John está bien con ello. «¿De verdad?», se atrevió a preguntar alguien por fin. Susan bebió un sorbo de vino. «Totalmente. Sorprendentemente maduro al respecto». No gritó. Así que gané. No mencionó la manera en que él se quedó mirando el alicatado después de que se lo dijera, ni el silencio que siguió, pesado como un ataúd cayendo. No. Ella rebautizó su silencio como cooperación. Lo hizo presentable, digerible, su relato pulido y servido. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Emily tuiteaba desde el sofá. «No puedo creer que vaya a pasar. Emocionadísima de que mi verdadero padre me entregue en el altar. Bendecida la semana de boda». Los me gusta llegaron rápido.
primos, antiguos compañeros de universidad, incluso un par de compañeras de la escuela de enfermería. Dios mío, qué bonito. Me alegro tanto de que vivas este momento. Rick no había respondido a su último mensaje, ni al anterior. De hecho, la última conversación real que habían tenido fue hacía 3 meses, cuando comentó una foto de Facebook de ella y su prometido. Estás tan mayor. Y ya, sin seguimiento, sin llamadas, sin planes. Aún así, ella creía, o quería creer. Había construido en su cabeza este momento perfecto, su brazo entrelazado con el del hombre que compartía su sangre, saliendo a la cálida luz de la ceremonia, mientras los invitados se ponían en pie, admirados. Quizá él llorara, quizá ella también. No se preguntó qué significaría pasar junto a la silla vacía donde debería haber estado sentado John. Ni pensó que su verdadero padre nunca había sido quien le curaba las rodillas raspadas o aguantaba los conciertos del coro en gimnasios que olían a sudor y perritos calientes. Ese no era Rick, ese era John. Pero el relato es una cosa curiosa. Lo repites tantas veces que terminas creyéndolo. Susan creía el suyo también, que John estaba bien, que ella había sido razonable, que la elección de su hija estaba basada en la sanación y no en la traición. Se rellenó la copa en el club de lectura y pasó a dar su opinión sobre las memorias, una reflexión a medio cocer sobre el perdón. Ni por un momento se le ocurrió que el hombre al que creía haber despedido en silencio se había marchado con más intención de la que ella podía comprender. Porque la victoria solo sabe dulce cuando aún no te has dado cuenta de lo que realmente has perdido. El sol sobre Boulder era implacable aquel día, brillante, despiadado, demasiado alegre para lo que estaba a punto de ocurrir. La ceremonia estaba montada al aire libre, en una finca enorme a las afueras de la ciudad. Sillas plegables blancas, rosas bordeando el pasillo. Un cuarteto de cuerda ensayaba discretamente bajo una carpa, con notas un poco fuera de sincronía por los nervios o el calor. Los invitados llegaban poco a poco, vestidos con lino pastel y zapatos carísimos, secándose la frente con programas que también servían de abanicos. Emily estaba en la suite nupcial, rodeada de espejos, damas de honor y rizadores, pero su mirada estaba clavada en el teléfono que tenía en el regazo. Un mensaje sin leer, no de él, sino de la florista preguntando si aún necesitaba más prendidos. «Relájate», susurró una de las damas de honor, confundiendo su silencio con nervios. «Estás radiante». Emily forzó una sonrisa tensa. Su ramo ya empezaba a marchitarse por los bordes, igual que su confianza. Ajustó el bajo de su vestido hecho a medida, el que John había apagado, y miró hacia la puerta como si él pudiera entrar con ese golpe familiar, sosteniendo un café como en las mañanas de colegio. Pero solo había silencio. Y Susan. Abajo, Susan caminaba de un lado a otro frente al salón principal con el teléfono pegado a la oreja, los nudillos blancos. Buzón de voz. Otra vez. «Rick, soy Susan. ¿Dónde estás? La ceremonia empieza en 20 minutos. Emily está esperando. Todos estamos esperando. Llámame». Colgó y volvió a llamar. Buzón de voz. La organizadora del evento, intentando mantener la maquinaria en marcha, se le acercó. «¿Todo bien con el orden del cortejo?» Susan forzó una sonrisa como de cera. «Sí, solo un pequeño retraso. Su padre viene un poco tarde». «¿Deberíamos retrasar la ceremonia?» «No», respondió Susan enseguida. «No, él llegará». Pero no llegaría. Ella lo sabía, en lo más hondo del estómago. Lo supo la noche anterior, cuando revisó su Facebook y vio que su última publicación hablaba de un torneo de póker en Las Vegas. Lo supo cuando dejó de contestar los mensajes 3 días antes. Pero había ignorado ese instinto, igual que había ignorado los últimos 18 años de verdadera paternidad que Emily había recibido. Entre los invitados empezaron los murmullos, bajos, observaciones, más que críticas. ¿No dijo que su padrastro la había criado? ¿Dónde está él, por cierto? Pensé que había pagado toda la boda.
El cuarteto de cuerda empezó a tocar una suave versión del canon en re, demasiado pronto. Emily estaba en la entrada del jardín, el ramo temblando en sus manos, mirando el largo pasillo que debía recorrer. Sola. Susan apareció a su lado, los labios apretados. Probablemente esté atascado en el tráfico. Susurró. Emily no respondió. Sus ojos se movieron hacia el horizonte, como si tal vez, solo tal vez, Rick apareciera de repente doblando la esquina, brazos abiertos. Nada. Los invitados empezaron a girarse en sus asientos, notando el retraso, deteniendo sus conversaciones mientras esperaban que pasara algo. Lo que fuera. El oficiante dio un paso al frente lentamente, mirando a Susan con una ceja levantada. ¿Empezamos? Susan asintió demasiado rápido. Emily no se movió. Miró hacia el pasillo, luego por encima del hombro, y de nuevo hacia la multitud. No había un padre esperándola al final, ni John, ni Rick. Solo 150 pares de ojos, todos preguntándose lo mismo. ¿Qué demonios ha pasado aquí? La fachada aún no se había roto, pero las grietas finas ya se extendían rápido. El aire estaba quieto, asfixiante. Emily se mantenía justo detrás del emparrado, aún aferrando el ramo como si pudiera anclarla al momento. Las damas de honor susurraban detrás de ella, fingiendo no ver el pánico que crecía tras su sonrisa forzada. Susan flotaba a su alrededor como electricidad estática, agitada, vibrando en negación, con cada centímetro de su cuerpo gritando, «Mantén la compostura». Los invitados empezaban a mirar sus relojes. El oficiante tosió educadamente y revisó su libreto por cuarta vez. El cuarteto de cuerda había pasado a improvisar una melodía suave, intentando no mostrar que ya estaban tocando sin rumbo. Entonces, el teléfono de Emily vibró. Un solo mensaje, una línea. «Lo siento, niña. Emergencia de trabajo. No puedo ir. Sin te quiero. Sin ya lo compensaremos. Solo eso. Frío. Plano. Despreciativo». Su respiración se cortó. Lo leyó una vez, luego otra, como si, mirándolo lo suficiente, las palabras pudieran reordenarse en algo humano. Susan vio cómo se le caía la cara. No necesitó preguntar. «¿Qué ha dicho?», susurró, entornando los ojos. Emily no respondió. Su pulgar flotaba sobre la pantalla. No lloró. No todavía. El cuerpo tiene esa manera de bloquear las lágrimas cuando hay demasiada gente mirando. Susan le arrebató el teléfono de la mano. Lo leyó. Se quedó helada. Y sin pensar, soltó entre dientes. «Increíble. Ese hijo de la...». Emily no se inmutó. Solo volvió a mirar el pasillo, como si intentara encontrar a John entre el mar de caras. Algún reflejo en su corazón aún esperaba que tal vez él viniera de todos modos, que estuviera allí, esperándola, con los brazos abiertos y la mirada cálida. Pero el pasillo seguía vacío, y el hombre que había elegido, su verdadero padre, se había esfumado con el calor humano de un correo automático. Susan empezó a entrar en pánico. Bueno, algo se nos ocurrirá. Quizá el tío Brent pueda llevarte. O espera, ¿y tu primo Greg? Greg tiene 15 años, soltó Emily, cortante. Susan abrió la boca de nuevo, pero la cerró igual de rápido. Ahora estaba a la deriva, agarrándose a cualquier idea absurda, buscando soluciones de fantasía. La realidad arañaba su cuidada ilusión, y no estaba siendo amable. El público estaba inquieto. Un invitado del fondo tosió, alto, a propósito. Otro miró su teléfono y murmuró. «Jesús». Una de las damas de honor se inclinó. «Podrías caminar sola, que sea como algo de empoderamiento». Emily le lanzó una mirada que la hizo retroceder al instante. No, el empoderamiento no era el tema aquí. La incredulidad, sí, porque por todos sus tuits sobre momentos de cuento de hadas y reencuentros, por toda la suficiencia de Susan en el club de lectura y su manera de restarle importancia a la ausencia de John, nada de eso había hecho que Rick apareciera. Era un fantasma otra vez, como siempre lo había sido. Solo que esta vez había esperado a que las cámaras estuvieran listas.
Y ahora todo el mundo lo veía. Cada persona sentada en esas sillas plegables sabía que el hombre que la crió había sido invitado a quedarse en casa, mientras que el hombre que la abandonó ni siquiera se molestó en fingir una excusa hasta la hora misma de la ceremonia. Emily miró la pantalla una vez más, luego bloqueó el teléfono. Las manos le temblaban. El ramo se agitaba levemente. Los sueños no siempre se rompen como el cristal. A veces se pudren a medio florecer, lenta y silenciosamente, hasta que se desmoronan en tus manos. Y allí estaba, vestida con un traje de novia de $4,200 que John había pagado, sola frente a una multitud a la que no estaba preparada para enfrentarse. No sin un padre, no con ese padre. Los susurros empezaron como una brisa suave que recorre la multitud, apenas audibles al principio, y luego creciendo, capa tras capa, como una ráfaga inesperada que amenaza con levantar toda la maldita carpa. Pensé que John la había criado. Ni siquiera está aquí. Es el padrastro que pagó todo esto, ¿no? ¿No construyó él la terraza el año pasado con sus propias manos? No era rabia, no era indignación, era peor, confusión. Esa curiosidad baja y tensa que aparece cuando la gente percibe que una mentira está tambaleándose. Susan estaba sentada en la segunda fila, aferrando su bolso de mano con los nudillos blancos, intentando parecer serena, orgullosa y completamente dueña de la situación. Pero su mano izquierda no paraba de temblar. Seguía quitándose pelusas imaginarias del bajo de su vestido, cualquier cosa para mantenerse ocupada y no tener que mirar a Emily. Porque Emily estaba congelada al inicio del pasillo, una novia sin acompañante, sin movimiento, sin plan B. 2 asientos más allá, Marcy Delaney se inclinó hacia su marido, susurrando. Recuerdo cuando John venía a recoger a Emily del coro juvenil, todos los domingos, lloviera o hiciera sol. Él asintió lentamente. ¿No firmó también como aval sus préstamos estudiantiles? Otra voz se sumó, algún tío del lado del novio. Entonces, ¿dónde demonios está? Susan lo oyó todo, como ecos rebotando dentro de una olla a presión. Sonrió. Ese tipo de sonrisa que te pegas en la cara cuando estás a 2 segundos de desmoronarte, como un papel fino estirado al límite. Sus labios aguantaban, pero la mandíbula estaba tan apretada que crujía. Quería levantarse, decir algo, lo que fuera. Quizá soltar que John tenía un compromiso previo, quizá inventar una enfermedad de última hora, o una urgencia de trabajo, cualquier cosa que no la hiciera parecer la mujer que vio a su marido desaparecer tras 18 años de paternidad, y luego permitió que se quedara fuera. Pero eso implicaría reconocerlo, y reconocerlo ahora significaba admitir la elección que habían hecho. Así que se quedó callada, y los murmullos crecieron. El prometido de Emily estaba a un lado, hablando en voz baja con el oficiante, claramente intentando ganar tiempo. La madre del novio susurraba algo a la dama de honor. Las damas de honor permanecían incómodas en formación, sin saber si seguir posando o sentarse. ¿Y Emily? No lloraba. Miraba fijamente hacia el pasillo, aún aferrando el ramo como si fuera lo único que mantenía su espalda erguida. Los ojos abiertos, secos, sin parpadear, como quien espera que se abran las puertas del ascensor y se da cuenta de que no lo harán. Un invitado de la cuarta fila sacó el móvil y empezó a escribir, susurrándole a su vecino. «Te juro que John no está». «Es increíble. Siempre estaba ahí», respondió otro. Un tercero añadió, «Imagínate pagar una boda y que te digan que no vengas. Eso es de hielo. Y el karma». El karma había sacado una silla y se había acomodado, porque no era solo que Rick no hubiera aparecido, era que todos se habían dado cuenta. Y ahora la ecuación social estaba cambiando en tiempo real. El padre biológico había desaparecido. El padrastro no estaba, pero no por ausencia, y toda la sala estaba haciendo las cuentas emocionales en voz alta, sobre la marcha. Cada mirada, cada susurro,
Cada leve negación con la cabeza era una grieta más en la narrativa perfecta de Susan, y no había manera de recomponerla sin admitir lo que habían hecho. John no estaba allí para verlo, pero el mundo sí. La música se apagó a mitad de una nota, como si alguien hubiera cortado la luz. El cuarteto miró alrededor, nervioso, sin saber si parar o volver a empezar. El oficiante dio un paso al frente y carraspeó, intentando proyectar una seguridad que no sentía. Su voz resonó sobre el público como el golpe de un mazo en un tribunal. «Damas y caballeros, por favor, pónganse en pie». Las sillas se movieron, los programas se guardaron, todos se levantaron. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada del pasillo, expectantes, esperanzadas, sin sospechar lo que estaban a punto de presenciar. Emily inspiró con fuerza, una respiración profunda, temblorosa, luego otra. Avanzó, sola. La cola de su vestido arrastraba detrás de ella como un ancla. Sus tacones resonaban demasiado contra el suelo de madera bajo la alfombra, y con cada paso, el peso de 1000 miradas se le clavaba más en la piel. Llegó a la mitad del pasillo y se detuvo, por instinto, esperando. Allí era donde su padre debía unirse a ella. Rick en teoría, John en la realidad, pero no había nadie. El viento se levantó levemente, agitando su velo como si hasta el aire quisiera huir de ese momento. En la primera fila, Susan se tensó. Los labios se le entreabrieron como para decir algo, lo que fuera, pero no salió sonido alguno. Parecía acorralada, atrapada en una trampa social que ella misma había montado. Emily miró de reojo. Su rostro se quebró. El oficiante, confundido pero decidido, lanzó la pregunta tradicional. ¿Quién entrega a esta novia? Silencio. Ni una tos, ni un susurro, ni siquiera el roce de vestidos o trajes. Solo silencio. Los labios de Emily temblaron. Sus ojos fueron a Susan, luego al novio, luego a los invitados, y de nuevo al pasillo vacío detrás de ella. Nada. Ningún padre saliendo a salvar el momento. Ninguna mano tendida. Ninguna última oportunidad apareciendo entre bastidores como un milagro de último minuto. El labio le tembló. El oficiante lo intentó otra vez, más bajo ahora. ¿Quién entrega a esta novia? Susan, en un momento de pánico, abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, Emily susurró. Nadie. Salió apenas audible, como el sonido de algo partiéndose por dentro. El oficiante dudó, luego asintió con un respeto casi excesivo, y le indicó que siguiera adelante. Emily dio un paso más, luego otro, pero su ritmo se ralentizó. Los ojos se le llenaron, la vista se le nubló. Cuando llegó al altar, las manos le temblaban tanto que el ramo empezó a deshacerse. Una rosa blanca cayó al suelo. Nadie se agachó para recogerla. El novio le tocó el brazo con suavidad, inseguro. Ella se estremeció. Ya no era solo vergüenza, era derrumbe. Todas las fotos filtradas, los hashtags bendecidos, la versión cuidada de su vida que había mostrado al mundo, nada de eso importaba ya. Porque, en el momento que se suponía debía definir el amor, el legado y la familia, estaba de pie, total y dolorosamente sola, sin John, sin Rick, solo el eco inquietante de lo que pudo haber sido, de lo que debió haber sido, y la fría certeza de que, a veces, cuando eliges la fantasía sobre la lealtad, terminas sin ninguna de las dos. El sol nunca llega a ponerse del todo tan al norte, no a finales de junio. Simplemente se queda flotando cerca del horizonte, como demasiado perezoso para dormir, bañando las aguas heladas del Golfo de Alaska en un dorado suave. El aire olía a sal, a pino y a algo lo bastante puro como para picar en los pulmones. John estaba de pie junto al borde del barco de pesca, las manos curtidas sujetando la caña, la chaqueta medio cerrada, la gorra calada hasta las cejas. A su lado, el guía ajustaba el equipo, en silencio. Ya habían hablado suficiente esa mañana sobre patrones de halibut, mareas, pesos de anzuelo. Nada personal, nada emocional,
justo como le gustaba a John. Lanzó el sedal en un movimiento fluido. El carrete cantó brevemente antes de apagarse en una espera limpia y paciente. El agua ondulaba en silencio, como si respetara al hombre que la observaba. En una esquina de la cubierta, escondido bajo una caja de aparejos de repuesto y un mapa viejo plegado, el teléfono de John vibró una vez, luego otra, y luego 3 veces seguidas. No lo miró. Sabía lo que era. Prácticamente podía oír la voz de Susan en ese primer mensaje. «John, por favor, llámame». O la de Emily. «Me equivoqué. Te necesito. He metido la pata. Pero ese teléfono, bien podría haber estado en la luna». En lugar de cogerlo, metió la mano en la nevera portátil. Sacó una cerveza. La abrió con un chasquido que se perdió en el mar abierto. Bebió un trago largo y exhaló, con los ojos fijos en el agua. Había algo sagrado en ese silencio. No la ausencia de ruido, sino la ausencia de expectativas. Nadie pidiéndole que arreglara las cosas. Nadie pidiéndole que se sacrificara. Nadie disfrazando su traición como si fuera culpa suya por ser demasiado sereno. Solo el lento y rítmico golpeteo de las olas contra la fibra de vidrio. John recordaba la fecha de la boda. No la había olvidado. Podía imaginársela como una película proyectada para otro. Los invitados abanicándose bajo el calor de Boulder, Emily agarrando un ramo, Susan fingiendo que todo estaba bajo control, y el pasillo vacío. Sonrió para sí mismo. No una sonrisa amarga, no cruel, libre. No se sentía enfadado, ni siquiera vindicado. Se sentía acabado. 18 años dando, estando, siendo la presencia constante a la que siempre podían volver. Y ahora, por una vez, estaba eligiéndose a sí mismo, eligiendo el mar, la quietud, el sabor de la cerveza bajo un sol que nunca duerme. La caña se inclinó levemente. Un mordisco. Recogió el sedal despacio, constante, deliberado, sin prisas, sin perseguir nada. Cuando el pez finalmente rompió la superficie, agitando la red con furia, John rió por primera vez en semanas. Baja. Fácil. El teléfono volvió a vibrar detrás de él. Ni siquiera se dio la vuelta. Porque la paz no es algo que encuentres, es algo que dejas de regalar. Para la mañana del domingo, Susan había perdido la compostura. Lo que empezó como preocupación controlada el día de la boda se convirtió en desesperación abierta. Sus llamadas se volvieron erráticas. 10 en la primera hora, 5 más durante la noche. Todas iban directas al buzón. Todas sonaban cada vez menos como la mujer que una vez le dijo a su marido que no asistiera porque no era su momento. Caminaba descalza por la cocina, con el pelo en un moño deshecho, el maquillaje corrido de su intento a medias de parecer presentable durante la recepción. Una recepción que había sabido más a funeral que a celebración. Emily no había bajado. Se había encerrado en la habitación de invitados después de la fiesta, aún con el vestido de novia, desplomada boca abajo sobre la cama. Susan llamó a la puerta. 2 veces. Nada. A las 8:47 volvió a llamar. Buzón. Llamó desde el teléfono fijo, luego desde el de su hermano, después desde su antigua línea de trabajo. Nada. Abrió los mensajes. La pantalla era un cementerio de textos enviados, burbujas azules apiladas como fichas de dominó, todas sin leer. John, sé que te hemos hecho daño. Por favor, llama. Emily no está bien. No ha dicho una palabra desde la ceremonia. Me asusté. Me equivoqué. No quise decir lo que dije. Por favor, solo queremos oír tu voz. Tenías razón sobre Rick. La hemos fastidiado. Ella te está pidiendo. Yo te estoy pidiendo. Al mediodía, Emily por fin salió, descalza y con la cara hinchada, todavía con los pendientes de diamantes que John le había regalado al graduarse de la escuela de enfermería. Se sentó en la mesa de la cocina como alguien que asiste a su propia condena. Susan le sirvió café, las manos temblándole ligeramente. No contesta, dijo en voz baja. Emily asintió. Lo sé. Cogió su móvil, lo abrió, pasó de largo cientos de mensajes de boda,
etiquetas de Instagram y felicitaciones, hasta llegar al último hilo con John, el último mensaje que le había enviado, 2 semanas antes. Creo que significará mucho que mi verdadero padre esté allí. Se quedó mirándolo, el pulgar flotando sobre la pantalla. Escribió: Lo siento. No sé por qué dije eso. Tú siempre fuiste mi padre. Siempre. Me equivoqué. Por favor, vuelve a casa. Enviar. Esperó. Nada. Una sola marca. Sin leído. Sin respuesta. Lo intentó otra vez. Esta vez, una nota de voz. Su voz se quebró a mitad. No quise apartarte. Fui una estúpida. Pensé... Ni siquiera sé qué pensé. Lo siento mucho. Estuviste ahí cada día. Solo que... Te necesito. Te necesito. Terminó. Dejó el teléfono sobre la mesa. Lo miró como si le debiera un milagro. Pero ahí se quedó, negro y silencioso. Susan se ajustó la rebeca y susurró, más para sí que para cualquiera. Siempre contesta, pero no esta vez. Porque cuando un hombre aprende la diferencia entre ser necesario y ser utilizado, deja de responder. John estaba sentado en el embarcadero detrás de la cabaña que había alquilado fuera de Kodiak. La marea estaba baja, dejando al descubierto rocas negras resbaladizas y esqueletos de viejas trampas de cangrejo enredadas en algas. Un cuervo graznó en algún punto detrás de él, un sonido lento y grave, más divertido que ominoso. En su regazo, el teléfono volvió a vibrar, bajo, insistente, patético. Lo ignoró. Estaba tallando, sin ningún propósito real, solo dándole forma a un trozo de madera flotante con una pequeña navaja que llevaba en el bolsillo desde hacía años. Movimientos mecánicos, meditativos. El tipo de repetición tranquila que mantiene a raya el impulso de sentir demasiado, demasiado rápido. Al final, la curiosidad pudo con él. Dejó el palo y giró el teléfono. 16 llamadas perdidas. 9 mensajes nuevos. El último, de Emily, hacía apenas 20 minutos. Me equivoqué, papá. Lo siento mucho. Por favor, vuelve a casa. Lo leyó una vez, luego otra. Papá. Esa palabra flotó como una trampa. No lo había llamado así en años. No de verdad. No sin el asterisco implícito. Padrastro. No real. Sustituto. ¿Y ahora se suponía que eso taparía el agujero que ella misma había acabado? Casi podía oír la nota de voz detrás del texto. Desesperada. Quebrada. Probablemente grabada desde la habitación de invitados en la que se había encerrado. O quizá desde la cocina. La misma cocina donde Susan le había dicho, de pie frente a él, prefiere a su verdadero padre. Se quedó mirando el mensaje más de lo que pensaba. No porque le conmoviera, sino porque no. No hubo chispa de calidez, ni un deseo ardiente de perdonar, ni un brote de instinto paternal. Solo quietud, como ver una escena de película que ya has visto demasiadas veces, sabiendo el final, sabiendo la decepción, sabiendo que, por muy sincero que sea el monólogo, el daño ya está hecho. John dejó el mensaje ahí otros 10 segundos. Luego, el pulgar flotando. Un gesto. Borrado. Sin respuesta. Sin borrador. Sin segundas reflexiones. Pasó al resto. Los mensajes de Susan eran más largos. Arrepentidos. Desesperados. John, nunca debería haber dicho lo que dije. Intentaba proteger su momento. No quise borrarte. Nos equivocamos. Por favor, hablemos. Por favor. No los borró. Simplemente cerró la aplicación. Dejó el teléfono boca abajo, dejando que el sol calentara su carcasa hasta que se atenuó y se apagó. Volvió a tallar, porque la verdad ya se había cristalizado, no en la disculpa de Emily, no en el arrepentimiento de Susan, no en el sonido de esa palabra papá escrita demasiado tarde. Se había cristalizado en su elección. No solo lo habían apartado, lo habían sustituido. Y ahora se daban cuenta de que el reemplazo nunca apareció. Demasiado tarde. Algunos líos no se limpian. Algunos momentos no tienen repetición. Y algunos padres no vuelven solo porque por fin te das cuenta de que eran el verdadero desde el principio.
Internet nunca duerme y tiene olfato para la sangre cuando huele hipocresía. Todo empezó como una publicación sin importancia en un subreddit local de Boulder, firmada por UBenivet89. Estuve en una boda este fin de semana donde el padrastro de la novia, que la crió desde los 5 años y pagó todo, ni siquiera fue invitado. Ella eligió a su padre biológico para que la llevara al altar. Él la dejó plantada, la dejó allí de pie. No he podido dejar de pensar en ello. Se adjuntaba una foto, borrosa, tomada desde la segunda fila. Emily sola, al inicio del pasillo, el ramo temblando, los ojos vidriosos. Sin padre, sin movimiento, solo la incomodidad cruda y sin filtrar de un momento que salió terriblemente mal. Los comentarios explotaron en una hora. ¿El tipo que pagó todo ni siquiera estaba invitado? Imagínate criar a alguien toda tu vida y que te sustituyan a última hora. Brutal. Ingrata se queda corto. Por esto algunos hombres se van a pescar a Alaska y nunca vuelven. Luego llegaron las versiones virales. Capturas en Twitter, vídeos explicativos en TikTok con música dramática, canales de reacción analizándolo como si fuera un caso criminal. Alguien en Facebook incluso publicó un hilo titulado «El padre que estuvo 18 años» y fue borrado en el altar. Las respuestas fueron despiadadas. Desalmada no alcanza. Esto es robo emocional, así de simple. No merece llamarle papá ahora. No cuando le conviene. Ojalá no responda nunca a ninguno de sus mensajes. Susan se enteró primero por Marcy. Una llamada suave, nerviosa. ¿Has visto Reddit? Susan ni siquiera usaba Reddit, pero abrió el enlace que Marcy le envió y vio la historia desplegarse en tiempo real. 38.000 votos, luego 41.000, luego 63.000. BuzzFeed sacó un artículo. Novia elige a su padre biológico sobre el padrastro que la crió. Internet estalla. Leyó los comentarios. Algunos eran venenosos. Ojalá ese padrastro viva el resto de su vida pescando en paz. La madre es igual de mala. Imagínate dejar que sustituyan a tu marido como si fuera una chaqueta. Otros eran más afilados por su contención. Él nunca fue un sustituto. Era toda la estructura. No sabes qué clase de hombre tenías hasta que se va, y no se le puede alcanzar. Susan cerró la aplicación. Emily seguía en la habitación de invitados, el teléfono sin batería, el maquillaje de novia aún corrido, con marcas bajo los ojos como fantasmas de una ceremonia que se sintió más como un arrepentimiento retransmitido en directo que como una celebración. Por la tarde, incluso familiares lejanos habían escrito. ¿Es verdad? ¿Por qué John no la acompañó? ¿Por qué no estaba allí? La verdadera pregunta, enterrada bajo el ruido, era la que Susan no podía esquivar. ¿Qué te hizo pensar que seguiría siendo leal después de dejar claro que era opcional? Lo que ellas no habían entendido, y que todo el mundo online entendió al instante, era que un amor como el de John no sobrevive a la anulación. Desaparece en silencio, y luego deja que ese silencio hable por él. Pasaron 3 semanas. Denver ya se había enfriado. Agosto soltaba su presa. Las mañanas más frescas, la luz más dorada que cegadora. La vida seguía. Los coches aún llenaban la I-25. Los jardines aún se regaban. Pero para Susan, todo iba a cámara lenta. Emily había vuelto a su piso, con los ojos hinchados y un álbum de boda que no quería abrir. Las fotos contaban una versión limpia del día. Ella, sola, el ramo centrado, los labios forzados en media sonrisa. No pidieron copias impresas. El revuelo del caso del padrastro se apagó, como todo lo viral, pero no desapareció. Seguía en susurros en el supermercado, miradas en el gimnasio. Una mujer en la farmacia murmuró. Una pena lo que le hicieron a ese hombre. Lo bastante alto para que Susan la oyera. No dijo nada. No podía. Y entonces, un jueves por la mañana, ocurrió. Susan entró en la ferretería local con una lista en la mano. Masilla, cola para madera, una bombilla para el porche trasero.
Iba por el pasillo 6 cuando levantó la vista y lo vio. John, moreno por el sol, sereno, 10 kilos más delgado, con una franela vieja, vaqueros y una gorra gastada que no reconoció. Se veía bien, no curado del todo, pero acabado, como alguien que había dejado en el suelo una carga que nunca le correspondía llevar. Por un segundo, Susan se quedó congelada. Luego, como un reflejo, «John, espera». Él giró la cabeza. Sus miradas se encontraron. Los labios de Susan se entreabrieron. La mano le tembló a un lado, como si fuera a extenderla, como si tal vez fuera a soltar algo ensayado pero desesperado. «Lo siento. Tenía razón. Ella te echa de menos». Pero antes de que pudiera hablar, John hizo algo más simple. Sonrió. No de oreja a oreja, no con amargura, solo lo justo para decir, «Te veo, y ahora soy libre». Luego se dio la vuelta, tranquilo, deliberado, y se alejó, sin acusaciones, sin monólogos grandilocuentes, sin necesidad de explicarse ante la mujer que lo vio ser borrado, ayudó a borrarlo, y solo lo buscó cuando la fantasía se vino abajo. Susan se quedó allí, en ese pasillo iluminado por fluorescentes, junto a tijeras de podar y destornilladores oxidados, agarrando su lista de la compra como si todavía pudiera darle un propósito. Pero no podía, porque el silencio de John ya no era ausencia, era presencia. Era todo lo que ella nunca le dio, la última palabra, la elección final, la dignidad de marcharse sin necesidad de ser visto. Ese fue su triunfo. No venganza, no ajuste de cuentas, solo un hombre que por fin dejó de pedir un sitio en una mesa donde hacía tiempo le habían quitado la silla, y salió a vivir una vida que ya no pedía permiso.